estoy hasta el gorro de los enemigos de la modernidad y del progreso y de todo lo que significa avance y democratización de las cosas que antes eran solo para una élite. Y ahora les parece muy mal que las tengamos los que somos como yo, descendientes de un señor que en el acta de bautismo, en la fe de bautismo de su hijo, mi abuelo Fernando, puso de oficio labrador. Es decir, un hombre de la tierra que probablemente su familia durante siglos y siglos vivió de la tierra y vivió sirviendo a monarcas y a señores feudales, y de pronto pues aquí estoy yo sin monarcas ni señores feudales ni nada por el estilo, y hay gente a la que eso no le gusta. Entonces, con todo gusto. ¿Qué opinas del creciente uso del celular para entretener a los niños en todo momento? ¡Wow! Se usa el celular para entretener a los niños. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tiene el celular? No tiene nada, ¿no? La pantalla negra. Ah, tú dices los juegos, los vídeos, la música, el vídeo del abuelo diciendo ¡hola! O sea, tú dices lo que transmite el celular, no el celular, ¿verdad? El celular no entretiene nada. Es una cosa inerte. El celular no entretiene a los niños. Los entretiene una gran cantidad de materiales de comunicación, de creación, de arte, de entretenimiento, de diversión, de sorpresa, etcétera, etcétera, que se transmiten por ese medio. Me parece maravilloso. Me parece lo más democratizador que hay. Y precisamente por eso voy a dedicarle un segundo a esto. Porque como lo dijiste tú, suena a los enemigos de la democratización. Mira, no tenemos conciencia del pasado y deberíamos tenerla. No tenemos conciencia del pasado casi inmediato. Cuando yo era pequeño, y no hace tanto de esto, ya voy a venir al payaso del salón, yo tenía un canal de televisión para niños, en blanco y negro. 30 años antes nadie tenía televisión. Podía ir al cine de cuando en cuando, pero era caro. No podías ir al cine todas las semanas. Ibas cuando en cuando. Cuando yo era pequeño y me aficioné a la fotografía, a los 12 años, tenía que ahorrar para comprar carretes de película. Y esos carretes de película costaban dinero, pero lo que costaba más era revelarlos. Y luego si tenías una foto que te gustaba había que ampliarla y imprimirla en papel. Y salía carísimo para un niño pobre como yo. Como digo, mi familia hizo sacrificios enormes para que yo estudiara en escuelas privadas. Pero era yo el pobre del salón, sino que el pobre de la escuela, o de los más pobres de la escuela. Bueno, entonces mi afición a la fotografía costaba dinero. Comprar una guitarra para que yo aprendiera a tocar la guitarra. Años tardó mi madre en poderme comprar una guitarra que era absolutamente un desastre, pero por lo menos era una guitarra. 100 años antes, tu posición era estar como mi bisabuelo, ser labrador. Oír música quizás en la iglesia o en las fiestas del pueblo. No te podías tomar una foto. Si juntabas dinero, un montón de dinero durante muchos meses o años, tú podías un día que pasara un fotógrafo itinerante, reunir a toda la familia, se pusieran sus mejores trapitos y se peinaran lo mejor que pudieran y tomarse una foto. Juntabas mucho dinero cuando tenías a alguien que se te moría sin que le hubieras tomado una foto, le tomabas la foto muerto. Y esto hoy nos da horror. ¿Cómo es posible que le tomaban fotografías a la gente muerta? Pues sí. Pero es que solo podían tomarse una foto en toda su puta vida. Y eso era ya maravilloso, porque en el pasado, cuando no había fotos, no podías pagar a un pintor para que te pintara. Eso lo hacían los ricos. O los famosos, los importantes. Tú, el labrador de un pueblucho, hoy tiene 25 casas. No sé cuántas tendría cuando mi bisabuelo estuvo allí.
Un labrador en las laderas de los montes de Ardizana en Asturias, cortado del resto de la península por los picos de Europa. Ni nadie te iba a pintar. Nadie te iba a pintar. Puse 3 cosas como ejemplo. Primero, cosas de diseñador. Son fake, ¿eh? Son de chinos. Pero aún las que no son de chinos, tú todavía te puedes comprar hoy unas cosas de diseñador, aunque sea poquito. Una bufanda Burberry, zapatos Nike, se debería decir que Nike es la diosa de la victoria en griego. Unos Levi's o Levi's, como dicen en España. Puedes comprarte cosas de marca. Antes te hacías tú tu propia ropa. Pero puedes oír música. Puedes oír toda la música que te dé la gana por una miseria al mes. Me parece caro, sobre todo porque le llega poco a los músicos, y creo que esto va a tener que cambiar. Y bueno, es otra bronca que tengo con Spotify. Pero puedo escuchar toda la música que quiera 24 horas al día. Puedo internarme en la música medieval. Puedo recorrer el folclore georgiano o kazajo. Puedo introducirme en las maravillas de la guitarra eléctrica africana, sobre todo sudafricana. Puedo oír bossa nova hasta que me revienten las orejas. Puedo oír metal hasta que me reviente la cabeza. Por una miseria. No pago $14 al mes. Por el celular o el móvil que tengo allí. Puedo hacerme vídeos. Puedo ser tiktokero. Puedo expresar mi creatividad. Puedo tomarme fotos. Todas las fotos que yo quiera con mis amigos, de mi perrito, de mis hijos, de mis papás, de mis abuelitos. Y tomarles vídeos cuando están haciendo lo más absurdo, irrelevante del mundo, como desayunar café con pan. Les puedo hacer vídeos y guardarlos para siempre. Yo, el bisnieto del labrador. Y tú. Todo esto ha sido un proceso de democratización de cosas que antes solo eran para los reyes y los papas y los arzobispos, y que hoy están al alcance de la perrada, de la multitud, de la muchedumbre, de los villanos, de los aldeanos, de nosotros. Tenemos a nuestro alcance cosas que no tenían los reyes en el pasado, y a muchos les cabrea, a muchos les enferma este proceso democratizador, donde ya hay pocas cosas elitistas, y las cosas elitistas que a veces te dan risa, ¿no? Como la gala de los Met. Un Bugatti Veyron, ya, es que es idiota. Me dice mi hijo, quiero tener un cochazo. Yo, ¿para qué? Si no lo puedes ni sacar a la calle. ¿Quieres un automóvil que funcione, que sea útil, que tenga todas las prestaciones que quieras? Y ahora los chinos y los coreanos los hacen baratos. ¡Baratos! Antes no todos tenían burro. Y antes te hablo de hace 200 años, no te hablo de la antigüedad griega o de Mesopotamia. Las mujeres tienen muchos derechos. Queremos más, tienen derecho a más. Pero no olvidemos que hasta los años 60, la década de 1960, es decir, siglo pasado, cuando yo ya vivía, ya sé que viene el listo del salón, no podían hacerlo todo. Te voy a decir por qué. Porque si practicaban el sexo se podían embarazar. Y durante milenios hubo multitud de métodos, todos falsos, todos inservibles, para evitar el embarazo. Y las mujeres se embarazaban. Entonces tenían 2 posibilidades. Practicar el celibato, que es bien incómodo, me dicen, yo no lo he practicado nunca, o practicar el sexo arriesgándose a embarazarse. Entonces, ¿qué planes puedes hacer si quieres pasar una noche con tu pareja y dentro de 9 meses te haces responsable de un hijo para el resto de toda tu vida? ¿Qué planes de vida puedes hacer? Pues hasta que no apareció la píldora anticonceptiva, ninguno. Y apareció en los años 60. Y democratizó la posibilidad para las mujeres de hacer lo que hacían los hombres. Porque antes los hombres lo podían hacer porque no se embarazaban. Pero las mujeres se embarazaban. Y entonces eso ya las ponía en una posición de inferioridad de las que las liberan los anticonceptivos. Y no tienen
más de 65, 70 años los anticonceptivos. Si no nos damos cuenta del enorme cambio que ha ocurrido en los últimos 200 años, cuando el mundo, todavía a principios del siglo XX, había más reyes que presidentes, había más monarquías que democracias. Si no valoramos eso, acabamos con la de, como decía alguien el otro día, en estos tiempos los medios de comunicación, que son malísimos todos, promueven un ideal de belleza absolutamente artificial e inalcanzable. Yo los oigo, que de estos hay muchos, influencers montones que te dicen esta historia. Digo, pero ¿tú crees que todos los griegos eran como las estatuas griegas, así de guapetones? ¿O esas estatuas eran idealizaciones, como lo es un anuncio de lencería? ¿De veras crees que todos los romanos eran como las esculturas que nos llegaron los romanos? ¿O que todas las mujeres eran tan guapas como las pintaban en el medievo? No. Todos hemos tenido ideales de belleza inalcanzables durante toda la historia humana, porque así somos. Al mismo tiempo, nos acabamos haciendo una vida de pareja con alguien que no cumple sus ideales de belleza, ¿no? Porque nosotros tampoco los cumplimos. Yo no soy ningún Apolo salido de la mano de Fidias. Pero ha sido una democratización del todo que tenemos que apreciar y sobre todo rechazar a aquellos que buscan que rechaces la democratización en áreas de una pureza absolutamente imaginaria, absolutamente ascética, de monje cartujo, de miedo a lo nuevo, de horror a la comunidad y a la comodidad y al vivir una vida más digna y mejor y al poder tener las fotos de tus abuelitos y de tu perrito, que es un derecho que antes solo tenían los reyes. Y hay gente a la que no le gusta que tengas lo que antes tenían los reyes. Y me caen tan mal, tan increíblemente mal.